Ya comienza Conversatorio, lo que vi, conocí y palpé. Apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni violencia. Saludamos muy especialmente a todos los que se conectan con este programa, con este conversatorio, lo que yo vi, conocí y palpé. Hoy estamos originando esta transmisión en directo desde el Centro de Bienestar del Anciano Sofía Correa Correa. Saludamos muy especialmente a todos los televidentes de nuestro sistema de televisión comunitaria Amagat Televisión. Después de mucho tiempo regresamos, volvemos, estamos nuevamente conectados con ustedes a través de este conversatorio y saludamos muy especialmente a don Jairo. Bienvenido nuevamente a este espacio después de tanto tiempo. Gracias, Manuel. Sí, ya estaba extrañando tantos días porque las cámaras estaban ocupadas con los programas que ustedes habitualmente hacen con el Consejo Municipal y con otras actividades, pero bueno, ya estamos nuevamente y qué bueno acá en el Centro de Bienestar del Anciano. De paso agradecemos a Juan Pablo por permitirnos nuevamente el espacio para que este programa llegue a sus hogares, amigos televidentes. Así es, don Jairo. Entonces vamos a dar inicio nuevamente a este programa del año 2022, ya el último de este año, y cerramos pues con broche de oro este programa. Vamos a recordar un poco pues que estuvimos en las sesiones del Consejo Municipal, por eso pues se hizo un break en algunos de los programas de nuestro sistema de televisión comunitaria, pero aquí estamos nuevamente. Está aún a tiempo para que nos vea a través del Canal 8, a través de las redes sociales de Amagat Televisión, para que comparta el link y para que también más personas puedan ver este programa. Don Jairo, antes de empezar hablemos, ¿cómo nos fue en este diciembre? Pues nos fue muy bien, gracias a Dios, y lo bueno es que nos dio salud y vida para llegar a este final de año y de paso quiero agradecerles a todas y cada una de las personas que compraron la boletica para la rifa del cuadro, valga la redundancia, que rifamos para recoger fondos para el campus cultural que vamos a conformar en la normal superior. Tenemos que ese cuadrito, recordamos, lo tuvimos en el canal comunitario, en el programa que tuvimos hasta antes de la pandemia, Arte y Cultura, era parte del set de grabación, todos lo recuerdan, y ese cuadro lo rifamos y se lo ganó la señora Rafaelena Urrego. Ella fue la feliz ganadora de ese cuadro y lo vendió la boleta a Julieta Flores. Ella fue la vendedora, que gracias a esa rifa recogimos casi 6 millones de pesos para la adecuación del Museo del Carbón, que lo vamos a tener, si Dios quiere, a partir del momento en que terminemos de desarmar el pesebre, que va a estar funcionando hasta el 9 de enero, y el 10 quitamos todo lo de Navidad y empezamos ya a organizar todo lo del Museo del Carbón y del Museo del Ferrocarril de Amagá. La idea es que tengamos, si Dios quiere, para el mes de febrero ya listo el Museo del Carbón. Bueno, ahí ya, para inaugurarlo. Ya hay una cifra importante. El cuadro estaba más o menos avaluado en ese dinero, sí. Entonces se recogió la cifra que se esperaba y además es una invitación importante para los televidentes, y es que si usted no ha visto aún el pesebre, si aún no ha llegado hasta las instalaciones de la Escuela Normal Superior, hasta el 9 de enero puede hacerlo para que vaya y vea esas figuras en movimiento. ¿Son cuántas figuras, don Jairo? Son cerca de 260 figuras en movimiento. El pesebre está abierto de las 4 de la tarde a las 8 de la noche y los sábados y domingos desde las 2 de la tarde. Hemos tenido mucha visita turista y gracias a Dios varios medios de comunicación han estado presentes, iniciando por la parabólica. Ustedes hicieron una toma y en uno de los programas semanales del informativo pasaron buenas imágenes. Edwin nos hizo el comentario a través de ese informativo y también los medios de comunicación, Teleantioquia, Telemedellín, el que sacó una página completa
Y tenemos también una nota que va a salir próximamente en Hora 13 Noticias, a la 1 de la tarde. Ahí está entonces todos estos medios también que miran al municipio de Amagá como sitio turístico también en esta temporada de diciembre, don Jairo. Sí, perdón, Sí, Manuel, pueda. tenemos que agradecerle a Carbones Fernando que nos construyó la entrada, que tiene casi 3 metros de largo, una entrada natural, como una mina natural, y que nos va a servir mucho para lo que va a ser el Museo de Carbón. Y esperamos que la administración municipal, que el director de planeación, los ingenieros de planeación nos den el aval para construir la mina natural. Sería el primer museo en Colombia con una mina natural. Esto le traería mucho turismo al municipio. Con mina natural didáctica en el que usted puede ir, vivir la experiencia del carbón, cómo se hace la extracción del carbón desde el subsuelo en el municipio de Amagá. Muchas personas vienen incluso a Amagá solamente a ver. De pronto los que vivimos aquí en Amagá, don Jairo, sí, ya se nos hace o normal ver cómo sacan el carbón o no le prestamos ni atención. Sí. Mientras muchas personas del exterior vienen a Amagá solamente a conocer todo esto que tiene que ver con la extracción del carbón desde el subsuelo. Sí, entonces agradecemos a Carbones Fernando, que uno de los patrocinadores, lo mismo que de Alicia Vique y a Marcén Lugar. Además, otras personas que colaboraron, también a todos ellos les agradecemos y seguimos recibiendo la colaboración. Recordamos que la entrada del pesebre es gratis y al final del recorrido hay una urna para una donación voluntaria. Manuel, hoy vamos a hablar de aquellos diciembres. Aquellos diciembres que no se olvidan, don Jairo. De mediados del siglo pasado. Recordemos, más o menos 1950, 1960. Exacto. Desde yo tengo memoria, el eslogan de nuestro programa, lo que yo vi, conocí y palpé. A mí me tocó estrenar, nosotros estrenamos, si no era el 8 de diciembre, lo hacíamos el 24. Algunas personas lo hacían las 2 veces. No es porque yo lo vi, no es porque me lo contaron, sino porque yo lo vi. Exacto, no es porque lo que yo hablo acá, no es porque me lo contaron, porque yo lo vi, conocí y palpé. Las personas que iban a misa lo hacían y que comulgaban, por lo general lo tenían que hacer en la mañana, porque había que hacerlo en ayunas. No se podía comulgar ni tomar agua antes de comulgar en esa época. En ayunas por completo. Entonces las personas iban en la mañana a la misa de 6 de la mañana. Se rezaba el rosario todos los días. Esa era una costumbre en casi todas las casas. En los pesebres se utilizaba el papel encerado y el murgo. Ya hoy en día el papel encerado, el murgo no se puede utilizar para conservar el medio ambiente. Se quemaba toda clase de pólvora, no era prohibida la pólvora. Y había un espectáculo muy bonito en el parque. Recordamos a uno de los que fabricaban la pólvora, allí yendo para Minas, ahí enseguida al cementerio en la planta, antes de llegar al puente, a mano derecha, ahí vivía un señor de apellido Marín. Ellos, los marines, eran los que hacían la mejor pólvora para las fiestas acá religiosas en el parque. Y ahí en la noche, el 7 de diciembre, se quemaba una pólvora muy bonita, e inclusive hasta los buscaniguas, que hacían encerrar a todo el mundo en los negocios, en las casas, porque se metían por cualquier parte los que llamaban buscaniguas. Contemos que eran los buscaniguas. Era una pólvora que salía recorriendo como en zigzag por todas partes y llegaba a un punto en que ya se le acababa la pólvora y se apagaba. Ahí se apagaba, ¿cierto? Las cantinas en esa época de mediados del siglo pasado las decoraban con matas de plátano en los rincones y ponían cadenetas y bombas de diferentes colores. Al piso le echaban acerrín o viruta para obviar un poco el vómito de los borrachos. Y había algo muy particular, Manuel y amigos televidentes, en esa época. Era que varios hombres se disfrazaban de mujer para bailar con los borrachitos. Y esos tenían beneficios. Pues, recordamos que en esa época los vestidos de la mujer eran hasta los tobillos, así estos también hacían lo mismo. Se ponían el vestido de la señora o la hermanita y se colocaban 2 naranjas aquí arriba y bueno, y se pintaban, se maquillaban bien. Algunos hasta usaban esa peluca y se iban para las cantinas. Entonces los borrachos que estaban en la cantina bailaban con ellos y esos mismos borrachos les daban la cerveza, el licor o si no tomaba el licor, gaseosa y la comida que quisiera para que bailaran con ellos. Porque en las cantinas recordamos que en esa época vendían chorizo, morcilla, el buche, todo, fritos, claro. besito. Y entonces
Algunas veces también los mismos cantineros eran los que les daban esto a los que se llevaron de mujer. ¿Para qué? Para atraer a los borrachitos. Para que, ve, vámonos allí porque allá hay dos mujeres para bailar. Hay dos muchachas. ¿Cuál era la muchacha? Hay dos muchachas, dos sardinas para bailar. Bueno, en ese entonces, el 23 de diciembre, se acostumbraba a hacer la natilla. En esa época era de maíz molido, había que moler el maíz y se acostumbraba casi siempre los 23 de diciembre. Yo recuerdo a mi padre, que está en paz descanse, José Manuel Franco, mi viejo llegaba de la mina de carbón, se organizaba y ya nosotros le teníamos listo en el solar de la casa, que por lo general se hacía en la casa como una paila grande, en la mayoría de las casas en pailas, y ya teníamos listo con la paina y todos los ingredientes, y él era el que revolvía, nadie le podía quitar el remesor a mi papá. Era el que tenía que revolver sí o sí. Él lo revolvía. Y había una costumbre entre familias que nos intercambiábamos los platos de natilla o de arequipe, porque se hacía también arequipe. Don Jairo iba y le llevaba a la familia Rodríguez, luego a la señora de tal parte. Y de allá también llegaba después. Y las hojuelas, los buñuelos. También se hacía el dulce de naranja. Eso era algo tradicional. ¿Y el dulce de arroz? El arroz con leche. El arroz con leche, que es muy sabroso. Y que no solamente en los diciembre, en muchas épocas del año también se acostumbra a consumirlo. O sea, que diciembre era prácticamente todo el mes que se hacía actividades familiares en la casa, desde el 1, el 7, que se hacía la actividad en el parque. Entonces, como nos contaba don Jairo, con la actividad de la pólvora, que en ese tiempo era normal, pues ya hoy en día es un poquitico anormal que las personas tiren pólvora, por lo que ya sabemos, por los animales, por los adultos mayores que también sufren de pronto algunas consecuencias, de pronto por los quemados. Ya después se continúa el 23 de diciembre con la natilla, de pronto los tamales, don Jairo. También los tamales. Y había una costumbre también de que en los 24 de diciembre a las 12 de la noche había misa de gallo, al igual que el 31. Misa de gallo a las 12 de la noche. Y la aprovechaban los padres, el papá y mamá aprovechaban esa misa para llevar a los niños. Esa misa era en la cual usted veía más niños que adultos. ¿Por qué razón? Porque en esa época, primero que todo, las familias muy numerosas. Claro. Para muestra un botón, en mi casa 13 hijos. ¿Cómo le parece? Una docena y encima uno. Imagínese, bueno, encima. Y entonces, uno de los dos, papá o mamá, se iba con los niños a misa de gallo. Sí. Y el que quedaba en la casa era el que se encargaba de colocar los regalos, los traídos de Niño Dios en la cama de cada uno. Entonces, cuando 12:30, faltando un cuarto para la 1 o a la 1 de la madrugada, que llegaban a la casa nuevamente, ya encontraban cada uno sus regalitos de traído Niño Dios. ¿Qué era normal en ese tiempo, don Jairo, para los traídos? Bueno, la mayoría eran juguetes. Y había algo muy, muy común los 25 de diciembre, Manuel y amigos televidentes. En el parque se veían muchos niños luciendo los regalos que le había traído el Niño Dios. Los que traían bicicleta o los triciclos o con los juguetes, los carritos, las pelotas. En el parque salían como para mostrarle a los compañeritos y entonces a lucirlo. Y como éramos tan poquitos los habitantes, pues se notaba más los niños reír nomás jugando en el parque, mientras que hoy en día pues ya Amagá es casi una ciudad, tantos habitantes, casi una ciudad, llamémoslo así. Otra de las costumbres en esa época, Manuel, era que el 28 de diciembre era muy común ver las chanzas que se hacían para la inocentada de las personas, entre amigos, entre personas así, aunque no eran muy conocidas, pero le hacían chanzas para inocentar a las personas. Ya eso se ha perdido mucho de la costumbre, ¿cierto? Aunque lo vemos más por televisión, los noticieros muestran todo eso. En los programas nacionales, que es donde se hacen los especiales. Pero en esa época, volvemos a los pesebres. En los pesebres no solamente se acostumbraba pues el musgo y el papel encerado, sino que también en las novenas los niños hacían con tapas de cerveza que eran metálicas, ¿sí? Y de gaseosa metálicas,
En esa época, hoy en día ya la mayoría de las gaseosas vienen con tapa plástica. Pero entonces nosotros las aplastábamos con un martillo y le hacíamos un huequito a la mitad y la metíamos en un alambre. Entonces lo cerrábamos y esos eran los cascabeles de esa época. Un sonajero que hacía parte en la casa. No, y había una costumbre también, que se ha perdido mucho también en esta época. Y es que de que a los niños les daban un fichito. Y el que tenía los 9 fichos de las 9 novenas el 24 de diciembre tenía mejor regalo que el que tenía 6 o 7 o el que tenía 1 o 2. Pues de acuerdo a las novenas que había ido era el regalo. ¿A cuántas novenas iba usted en un día? No, pero uno trataba de ir a la más que pudiera, pero casi siempre uno, desde el primer día, de la primera novena, uno calculaba más o menos cuál iba a ser la casa donde iban a dar mejor regalo. Por ejemplo, la casa en esa época que daba mejor regalo era la casa del doctor Vargas. ¿Que quedaba? Aquí, de Claro de Luna, por esa acera, subiendo a unos 30 metros, donde la propiedad que hoy en día es de Santiago Rivera. Sí. Esa era la casa del doctor Vargas. Y doña Teresita, la esposa de él, hacía uno de los mejores pesebres de Amagá. Y después del de mi abuela, digo que después porque mi abuela ganaba casi en los concursos de pesebre, que era un pesebre en una pieza grande y con figuras hasta 1,20 de bulto. Eso es otra cosa, que antes se hacían las premiaciones del mejor barrio decorado, sí, el mejor pesebre o el pesebre que hicieran con material reciclado. Ya hoy en día es muy poco lo que se hace esas premiaciones, ¿no? Sí, y habían algunas figuras en movimiento, pero eran de cuerda, todas de cuerda. De cuerda, un miquito con un tamborcito, otro con unos platillos. Entonces, esas eran las figuras de movimiento de esa época. Ya hoy en día hay muchos pesebres con figuras en movimiento. En esa época, por lo general, se acostumbraba mucho las visitas entre familias, no solamente con la arequipe, la natilla, sino también con un plato de comida. Algunas con pezuña y llevaban pues, en una ollita con los frijoles, con garra y todo en la pezuña, otras con pollo, ¿sí? Y esa era una costumbre en nuestro pueblo. Era el compartir dentro de todas las familias. Compartir. Se reunían todas las familias, llevaban su plato de comida, más las que hacían, más la natilla, más los buñuelos, más las empanadas. Sí. Comida era lo que sobraba, ¿no? Sí, mucho compartir. Otra de las cosas que veíamos mucho en esa época eran los globos. Hoy en día ya prohibidos, porque realmente han ocasionado muchos daños, muchos incendios. Pues en esa época, no sé, digamos que no habían tantos daños como se ven hoy en día, porque no habían tantas empresas. Y en esa época los globos eran muchos, sabemos de una cantidad de diversidad de globos que hacían, porque lo hacían hasta con imágenes de animales. Sí, figuras de animales. Dentro del mismo globo. Había mesas. No, sí, le hacían la forma de un animal, como la vaca, como perros. Sí, y habían también unos que eran en forma de mesa, como una mesa, sí, con patas. Sí. Y ese globo era algo en particular. En todos los pueblos de Antioquia, por lo general, eran las mismas costumbres. No era solamente de Amagá, sino en Medellín, porque a mí me contaban familiares de Medellín que ellos veían casi lo mismo que veíamos en nuestro pueblo. Nosotros no podemos olvidar la tradición de los viejos de rezar la novena y que nosotros, en esa época, no sabíamos que el niño era el papá o mamá. ¿A qué edad se dieron cuenta usted, por ejemplo? Yo diría que... ¿Cuándo tuvo los hijos? Por ahí a los 15 o 16 años, y yo, pues a mi edad, sí. Digamos que a los 1965, 66, ya empecé yo a darme cuenta de que mi viejo era el que llevaba. Que buscaba los regalos, imagínese, buscar 13 regalos. Y no se me olvida que un 24 de diciembre, la única vez que yo me he visto borracho en mi vida, 24 de diciembre, porque en esa época, valga la pena recordar que en ese entonces, en el estanco era el lugar donde se vendía, el único lugar donde se vendía el licor. Y había que llevar una libreta que le llamábamos la guía. Sin esa guía a usted no le vendían una botella de aguardiente. No es como hoy en día
que en cualquier chacita, en cualquier tienda le venden a usted una botella de aguardiente. No, en esa época no se vendía sino en el estanco, aquí en la esquina, donde hay una farmacia, donde hace poco tuvimos ahí una carnicería. Ah, la carnicería, que una pizzería. Exacto, ahí en el estanco don Vicente Vega era el que vendía. Y ahí no solamente quedaba el estanco donde se vendía el licor, sino que ahí queda la oficina de los empleados de las rentas departamentales, que venían a pesar el tabaco, porque Amagá tuvo muchos cultivos de tabaco a mediados del siglo pasado. Todo lo que es esa manga de Cristo Rey, que hoy en día hay varios edificios que están construyendo ahí, como una urbanización, todos esos eran tabacales. Y de aquí del parque, de la esquina del parque, se veía todos los cultivos de tabaco. Entonces venían 1 o 2 días a la semana, iban a todos los cultivos de tabaco a pesar la producción de cada uno de los cultivos. Y ya lo vendían. Y entonces, de acuerdo a lo que pesaba, le cobraban el impuesto. Es que ellos venían era para cobrar impuestos. Para cobrar el impuesto. Entonces le daban un recibo de cuánto pesaba la producción de esa semana. Y ya tenía que ir aquí a la esquina a pagar. A pagar el impuesto. Y recuerdo que ese 24, hablando de la borrachera, don Luis Carlos Correa, hermano de don Alberto Correa, dueño de la flota de Tratán, y quien la construyó también, don Alberto Correa, él tomaba, pero nunca en una cantina, ni en una tienda, ni heladería, siempre en su casa. Él nunca se tomó un trago afuera de la casa. Y ese 24 de diciembre, yo tenía 10 o 11 años, y Carlos Julio, el hijo de él, que era contemporáneo mío y que estudiaba conmigo en la escuela, mi compañero de estudio, en la escuela Alejandro Toro, fue a mi casa a ver si yo le ayudaba a ir al estanco a traer 5 botellas para que el papá mandó a comprar. Y entonces él llevaba 2 botellas y la libreta de la guía, yo llevé las 3 botellas. Yo esperaba que cuando llegara a la casa, don Luis Carlos me diera 2 o 3 centavos, porque me tocó la época de los centavos, ¿cierto? Y con 1 centavo, pues nosotros en esa época compramos un pan de queso, un pan, de todo. O con 1 centavo compramos el casado, que era un bizcocho y un banano. Ese era un casado de esa época, bizcocho muy bueno. Con banano. Un bizcocho con banano, con 1 centavo. Y bueno, llegamos a la casa y yo esperaba que me diera 2 o 3 centavos. Y era el 24 de diciembre. Digo, pues qué tan bueno esos 2 o 3 centavos que me puedan dar. Mentira. No, cuando llegamos a la casa, le dice don Luis Carlos a Carlos Julio, el hijo, que trajera 2 vasos. Y yo a cada uno le dio ya medio vasado de aguardiente. Y ese ¿Con güey, eso tuvo? con eso nos pagó el mandado. Oiga, y yo le dije, yo que va, no. Mi papá, que nunca tomó un trago, yo creo que no sabía ni a qué huelía el aguardiente. Entonces, como yo vi que Carlos Julio sí tomaba, y uno ve que el compañero de uno se toma, uno también lo hace. Yo también. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Como dicen por ahí. Y yo empecé a tomar y no me acuerdo de nada. Al otro día fue que me contaron que fueron a mi casa, mi papá fue a buscarme y me llevó a la casa, me pegaron la pela. De noche, ya 1 o 1:30 de la madrugada, que yo me despierto y con la cabeza, con el dolor de cabeza, y todavía con la rasca de... Claro, con el guayabo. Y miro para la cama de mi hermano y veo un paquete allá y me acuerdo que es 24 de diciembre. Y entonces empiezo a buscar el mío y por ninguna parte. Claro. No, ni debajo de la cama, ni debajo de la almohada, y me puse a llorar. Entonces mi papá, desde la pieza de él, escuchó que yo estaba llorando, porque en esa época las casas tenían, entre una y otra, no había muro hasta arriba. No era el muro completo. No, sino hasta cierta parte. Entonces desde la pieza allá escuchó que yo estaba llorando. Entonces llegó a mi pieza y me dijo, negro, pues a mí me decían negro, ¿qué le pasó? Y yo, no, papá, vea, es que el niño eso no me trajo nada. No, el niño sí le trajo. Y le digo, no, vea, y yo le mostraba, y le levantaba el colchón, la almohada, y vea que no me trae. Y entonces me dice, hijo, ¿no se acuerda de la pela que le di anoche? Y eso me marcó de por vida. No. Pero el viejo muy querido, como ya tenía comprado el regalo, no sabía que me iban a emborrachar ese día, y me lo guardé, el 6 de enero me lo dio, el traído de Reyes. Bueno, por lo menos no se quedó sin el regalo. Son detalles de mediados del siglo pasado, de lo que yo vi, conocí y palpé. Para muestra un botón. Don Jairo, recordarle a todos los televidentes
que están llegando a este espacio, que están conectándose con el canal donde nos vemos todos, que estamos en el conversatorio Lo que yo vi, conocí y palpé con el maestro Jairo Franco Martínez. Estamos desde el Centro de Bienestar del Anciano hablando de cómo era el diciembre, las épocas decembrinas a los mediados del siglo pasado, por allá en 1950, 1960, con todas las historias y anécdotas que nos trae don Jairo. Si usted también quiere contar, compartir con nosotros algo especial que recuerde de esas épocas, lo puede dejar también en la cajita de comentarios abajo de la transmisión, o puede escribir también a la línea de WhatsApp que aparecerá en pantalla de la línea de nuestro sistema de televisión comunitaria, don Jairo. Les estamos recordando que el pesebre está hasta el 9 de enero, para que vayan a verlo, la entrada es gratis. Allá pueden ver toda la parte bíblica con figuras de 85 y 90 centímetros. En la parte costumbrista tenemos todas las estampas típicas de Antioquia en movimiento y un paisaje costumbrista. Y tenemos los diferentes sistemas de extracción de carbón, la gurrera, la garrucha. Tenemos sistema de extracción por medio de coche de cajón, sistema de extracción por medio de coche de baranda, donde el carbón sale empacado en los bultos. Tenemos la banda transportadora, el sistema más sofisticado, más moderno que tenemos en nuestro pueblo. Tenemos muestras de carbón, tenemos inclusive también muestras de la peña, porque siempre hablamos, cuando hablamos de la minería, no hablamos sino de carbón, pero también de la mina sale la peña, sí, que esa la desechan y por eso es la que va a habitar los patios, los llamamos, los famosos patios que llamamos en la mina de carbón, porque toda esa peña va al patio. En algunas fábricas de loza, o las locerías, algunas utilizan la peña así para molerla, y también en las fábricas de cemento utilizan esta peña para molerla y mezclarla con el cemento. Muy bien, don Jairo. Entonces ahí está la invitación para todos, invitación para que sigan entonces visitando el pesebre. Vamos llegando al espacio final de este conversatorio, don Jairo. ¿Qué más era costumbre en esas épocas decembrinas? Bueno, habían algunos conductores de carro que decoraban también, por ejemplo, José Martínez, uno de los chiveros del pueblo, me decía aparte mi tío, acostumbraba a hacer en su carro un pesebrito también, y habían algunas cuadras que se decoraban con las cadenetas, ¿sí? Y las bombas. Era como algo de costumbre. Era muy tradicional que en casi todas las casas había pesebre. Pues no es como hoy en día, que hay algunos que ya cambiaron la costumbre del pesebre por un árbol de Navidad. En esa época no recuerdo haber visto un árbol de Navidad. Era siempre el pesebre. Y es lo lógico, porque realmente es un mensaje, porque podemos decir que el pesebre no se cambia. No es lo mismo tener un árbol de Navidad que tener el pesebre. ¿En esa época era qué? ¿El chamizo? No, el chamizo, pero le colocábamos algodón, algo así. Sí, pero árbol de Navidad como el que se usa hoy en día no se veía. Y inclusive hay sacerdotes que recomiendan tener el pesebre todo el año exhibido. Pero no el pesebre grande así, no, tener un pesebre pequeño. En mi casa yo conservo pesebre con figuras de 50 centímetros, figuras en marmolina, un pesebre que hice pequeño y está siempre expuesto en mi casa todo el año. Y es el niño Jesús que me tiene a mí vivo, llamemos así, con tantas dolencias y tantas cositas que me han hecho. Sobre la salud que ha tenido don Jairo, y hoy lo podemos tener en este espacio. Don Jairo, le cuento algo así cortico, que estuve a punto de declinar lo del pesebre, porque una semana antes estuve hospitalizado, tuve una recaída y gracias a Dios pues lo pude. Pensé que se me iba a quedar todo preparado para el pesebre, pero lo logramos hacer y ha sido todo un éxito. Esperamos que las personas que no han ido al pesebre vayan, no se pierdan, que es uno de los pesebres más técnicos que tenemos aquí en Antioquia, y lo más bonito, porque aparte de eso también tenemos lo del ferrocarril de Amagá, que fue el primero en el mundo en ser construido con capital particular. Don Jairo, ya para ir finalizando, nos resta un minuto de este espacio rápidamente. Recordemos, en esos tiempos, hablemos un poco sobre esas costumbres, ya que estamos cerrando ya este año, y es 29 de diciembre. Recordemos cómo era, por ejemplo, el tema de las uvas, el tema de las lentejas, el tema de la maleta, rápidamente, don Jairo. Sí, el 24 de diciembre se acostumbraba mucho las 12 uvas. Las 12 uvas
Y para cada una, cuando se comía, se pedía un deseo, sí, por cada una. Y las lentejas también, para la buena suerte y la fortuna en el bolsillo. Y la maleta era muy común porque, como usted a las 12 de la noche, el 31 de diciembre, veía más gente en la calle que en las casas. ¿Por qué? Porque todo el mundo para ir para acá y hasta se chocaban con las maletas, porque el uno iba en una dirección y otro en otra. Porque en una manzana hay muchas casas, ¿cierto? Entonces uno puede salir para el lado derecho, otro para el izquierdo y se encuentran los turistas con maletas vacías, porque nadie va a llevar una maleta llena. Ojalá y se hayan logrado hacer sus viajes. Estas son las anécdotas entonces de don Jairo Franco, esas anécdotas de las épocas decembrinas de 1950 1960. Este es el conversatorio, lo que yo vi, conocí y palpé, que trae Amagá Televisión, el canal donde nos vemos todos. Vamos llegando entonces a este espacio, don Jairo, ya nos despedimos entonces, sí, para continuar con la programación. Una recomendación cortica, y es que, amigos, que ningún niño se quede sin regalito este año. Si no lo han dado, todavía hay tiempo, amigo. Y hay otra cosa, el mejor regalo que se le pueden dar a los niños es que papá y mamá estén juntos. Respeto mucho todos esos problemas familiares, los divorcios y todas las cosas, pero uno de los mejores regalos para que mamá y papá estén juntos para los niños. Don Jairo, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. A ustedes, Manuel, y al canal comunitario, a los técnicos, a toda la junta administradora de nuestro canal comunitario, por llevar este programa todo el año. Les deseamos mucha suerte para el próximo año, y a ustedes, amigos televidentes, que nos sigan acompañando cada 8 días con nuestro programa. Vamos a tener muchas cosas nuevas para el próximo año, y hablando siempre de lo que tuvimos a mediados del siglo pasado, lo que yo vi, conocí y palpé, no porque me lo contaron, yo estuve allí. Feliz día, que Dios los bendiga, feliz año para todos. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Bueno, que tengan entonces un feliz día. Los invitamos a que continúen con la programación de nuestro sistema de televisión comunitario, Amagá Televisión. Que Dios los bendiga. Feliz resto de día.